El término cálculo o calculus procede del latín calculus, piedrecita que se mete en el calzado y que produce molestia. Precisamente tales piedrecitas, ensartadas en tiras, constituían el ábaco romano, que junto con el shuangpan chino constituyen las primeras máquinas de calcular en el sentido de contar. Los antecedentes de procedimiento del cálculo como algoritmo se encuentran en los que utilizaron los geómetras griegos, Eudoxo en particular en el sentido de llegar por aproximación de restos cada vez más pequeños a una medida de figuras curvas, así como Diofanto, precursor del álgebra. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de las superficies de revolución y un ingenioso sistema para expresar números muy largos. La consideración del cálculo como una forma de razonamiento abstracto aplicado en todos los ámbitos del conocimiento se debe a Aristóteles, quien en sus escritos lógicos fue el primero en formalizar y simbolizar los tipos de razonamientos categóricos, silogismo. Este trabajo sería completado más tarde por los estoicos, los megáricos, la escolástica. Los algoritmos actuales del cálculo aritmético utilizados universalmente son fruto de un largo proceso histórico. De vital importancia son las aportaciones de Mohammed Ibn al-Khwarizmi en el siglo IX y en el siglo XIII Fibonacci introduce a Europa los números arábicos, un elemento mayor de nuestro sistema decimal. Se introdujo el cero, ya de antiguo conocimiento en la India, y se constituye definitivamente el sistema decimal de 10 cifras, con valor proporcional. A finales de la Edad Media, la discusión entre los partidarios del ábaco y los partidarios del algoritmo se decantó claramente por esos últimos. De especial importancia es la creación del sistema contable por partida doble por estos últimos años, recomendada por Luca Pacioli fundamentalmente para el progreso del capitalismo en el Renacimiento. El sistema que usamos actualmente fue introducido por Luca Pacioli en 1994 y fue creado y desarrollado para responder a la necesidad de la contabilidad en los negocios de la burguesía renacentista. Explication del Arithmetique Binaire. En el siglo XVII, el cálculo conoció un enorme desarrollo, siendo los autores más destacados Descartes, Pascal y finalmente Leibniz y Newton. Con el cálculo infinitesimal, que en muchas ocasiones ha recibido simplemente por absorción el nombre de cálculo, el concepto de cálculo formal es el sentido de algoritmo arreglado para el desarrollo de un razonamiento, y su aplicación al mundo de lo real adquiere una importancia y desarrollo enorme respondiendo a una necesidad de establecer relaciones matemáticas entre diversas medidas. Esencial para el progreso de la ciencia física, que debido a esto es tomado como un nuevo modelo de ciencia frente a la tradicional filosófica por el rigor y seguridad que ofrece el cálculo matemático. A partir de entonces, el propio sistema de cálculo permite establecer modelos sobre la realidad física cuya comprobación experimental supone la confirmación de la teoría como sistema. Es el momento de la consolidación del llamado método científico, cuyo mejor exponente es aquel momento de la teoría de la gravitación universal y las leyes de la mecánica de Newton, siglos XIX y XX. George Boole. Durante el siglo XIX y XX, el desarrollo científico y la creación de modelos teóricos fundados en el sistemas de cálculo aplicables tanto en mecánica como en electromagnetismo y radioactividad, etc., así como en astronomía, fue impresionante. La lógica asimismo sufrió una transformación radical. La formación simbólica fue capaz de integrar las leyes lógicas en un cálculo matemático, hasta el punto que la distinción entre razonamiento lógico formal y cálculo matemático viene a considerarse como meramente utilitaria. Los intentos de axiomatizar el cálculo como cálculo perfecto por parte de Hilbert y Poincaré llevaron como consecuencia de diversas paradojas a nuevos intentos de axiomatización, axiomas de Cervelo. La demostración de Golde de las grandes implicaciones lógicas, matemáticas y científicas.
En la actualidad, el cálculo en su sentido más general, en tanto que cálculo lógico interpretado matemáticamente como sistema binario y físicamente hecho material mediante la lógica de circuitos electrónicos, ha adquirido una dimensión y desarrollo impresionante por la potencia de cálculo conseguida por los ordenadores, propiamente máquinas computadoras. La capacidad y velocidad de cálculo de estas máquinas hace lo que humanamente sería imposible, millones de operaciones por segundo. Calcular, por su parte, consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de una acción previamente concebida o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos.